Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo especial en este tiempo de ser sabios, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que cuando comienzas el camino de la fe, de repente poco a poco te vas enterando de beneficios muy especiales que pueden estar a tu alcance y que además te van a facilitar llevar a cabo el plan de Dios. Entre otras cosas son los llamados dones. Cosa que yo no conocía antes de conocer al Señor y no sabía que existían y para qué existían. Pues imagínate que la sabiduría, aparte de llegar a nuestras vidas y llenarnos en todo momento que lo pidamos, también podemos hablar de la sabiduría como el don de Dios, llamado en la Biblia palabra de sabiduría. Ahora, ¿en qué consiste el don de la palabra o el don de palabra de sabiduría? Pues la palabra de sabiduría podemos decir que es una inspiración del Espíritu Santo que imparte alguna percepción o comprensión profunda de las situaciones que vivimos como ningún otro podría percibirlas. La palabra de sabiduría, amigos, es útil para solucionar problemas en la vida de cualquier creyente, de una familia o de una organización como nadie más podría hacerlo. La palabra de sabiduría guía la conducta del hombre en cada situación. Podríamos decir que es un don de orientación. A través de ese don, descubrimos el plan de Dios para nuestra propia vida. Es decir, para la vida de cualquier otra persona también o para una comunidad. Ese don ayuda a eso. Ahora, algunos ejemplos de este don pueden vislumbrarse en el Antiguo Testamento, como en el caso de José en Génesis 41, verso 33 al 40, cuando él interpreta el sueño de Faraón, o la sabiduría impartida sobre Daniel y los 3 hebreos amigos de él, que lo vemos en Daniel capítulo 1, verso 17 al 20. Allí está obrando el don de palabra de sabiduría. En otras palabras, la sabiduría no es tanto la información como la comprensión de algunos misterios de Dios. Y esto es supremamente importante que lo tengamos muy claro. Porque el don de sabiduría o de palabra de sabiduría es esa habilidad que Dios nos da para comprender la palabra de Dios de manera especial también y descubrir verdades que no se habían visto antes. El Señor ilumina la mente o da luz en la mente de manera especial a través de una palabra de sabiduría. Y de esa manera, mis amigos, pues nos concede la forma de aplicar de forma práctica o de manera práctica lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante. Porque cuando lees la palabra de Dios con el don de la palabra de sabiduría, de repente te das cuenta que puedes aplicar todo aquello que conoces. También podemos decir que el don de sabiduría es una palabra de buen juicio basada en el conocimiento bíblico. Por ejemplo, cuando Dios pone en el corazón de cualquier persona un proyecto o un plan, amigos, necesita el don de sabiduría para saber cómo llevarlo a cabo. Puesto que los dones del Espíritu son estrictamente del Espíritu Santo, como su palabra lo dice, entendemos que la palabra de sabiduría es una expresión de Dios, no de los hombres, no depende de la experiencia ni del conocimiento humano, sino que viene directamente de Él. Y no es solo una expresión de sabiduría común o como el dicho de los abuelos. No, va mucho más allá. Porque la sabiduría a la cual se refiere el apóstol Pablo viene directamente de Dios como el don que es. Y el don de palabra de sabiduría nos permite entonces poner en palabras entendibles por escrito aquello que Dios quiere decir o hacer. Así que es muy importante comprender que este don describe a alguien que puede entender y proclamar una verdad espiritual o bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicar las situaciones de la vida de forma práctica y que al escucharla cualquier persona la puede entender de manera fácil y simple. Ahora, la palabra de sabiduría es también el acto sobrenatural en el cual el Espíritu Santo habla de un creyente a otro, trayendo esa luz acerca de una decisión o alguna situación complicada. Quiere decir entonces, mis amigos, que el don de sabiduría es necesario para salir de problemas o para no llegar a caer en ellos. En 1 Corintios capítulo 12, verso 8, el apóstol Pablo nos hace comprender que la palabra de sabiduría es un don totalmente sobrenatural. Abro comillas, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, cierro comillas.
Ahora, no es el tipo de sabiduría o conocimiento que se obtiene a través del estudio de la experiencia, como lo hemos dicho durante toda la temporada. Tampoco porque se es sabio por naturaleza, pues no hablamos de inteligencia humana o de poseer un coeficiente intelectual alto. No, mis amigos, la palabra sabiduría se obtiene solo sí, por el Espíritu Santo. Así que la palabra sabiduría puede dirigirle al Espíritu Santo directamente al corazón de cualquiera de nosotros, para que podamos comunicar a nuestra familia, amigos o a la gente que te rodea lo que Él tiene en su corazón. Por esa razón, cuando lees Efesios capítulo 1, verso 17 al 19, entiendes que el apóstol Pablo estaba orando pidiendo que esa sabiduría espiritual, esa percepción, nos ayudara a crecer en el conocimiento de Dios. Él pedía que nuestro corazón fuera inundado de luz para que pudiéramos entender la esperanza segura que Él nos ha dado cuando nos llamó. Quiere decir que la sabiduría como don se aplica no solamente en mi relación íntima con Dios, sino que tiene que salir a la luz cuando me relaciono con mi mundo, con mi familia, con la gente que hago negocios, con la gente que está a mi alrededor. Pues ¿sabes una cosa? Yo quiero levantar mi oración en este día, pidiéndole a Dios que todo aquel que está escuchando en este momento pueda recibir y caminar con el don de palabra de sabiduría. De pronto hay cosas que no has podido resolver. De pronto hay situaciones en las cuales no has podido decidir y que lo único que falta es que el don de sabiduría, de palabra de sabiduría en tu corazón te dé la forma. Y de repente estás leyendo un texto bíblico y a través de ese texto bíblico se abre el entendimiento de tal manera que sabiamente comienzas a encontrar la salida. Por eso oro por ti donde quiera que estés. Aquellos que están buscando la forma y no han encontrado, buscando la salida y no han encontrado, tratando de abrir la puerta y no han encontrado, teniendo unas conversaciones un poco complejas y no han encontrado la forma de hablar de la mejor manera para que se solucione el problema, pues oro creyendo que hoy el Espíritu Santo activa en ti el don de palabra de sabiduría. Y de repente, lo que no hayas podido solucionar hace un mes, hace 2 meses, hoy lo solucionas con solamente una expresión del don de palabra de sabiduría sobre ti. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera especial y que el don de palabra de sabiduría fluya en ti, con tus hijos, con tu pareja, en tus negocios, con tus relaciones, en lo que estudias, en todo lugar donde te encuentras. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada y esto es Tiempo de Ser Sabios.